Bendiciones para todos. Le doy gracias al Padre por permitirnos nuevamente llegar a esta invitación divina que Él nos hace en su Shabbat, en este día de reposo, y ser alimentados por su bendita palabra. Reciban un cordial saludo, un saludo de shalom, de paz. Y bueno, en esta semana ya comenzamos, llegamos a la paracha, la porción de la palabra, la número 40, que su nombre en hebreo es Balak, que significa destructor o devastador. Esta porción la encontramos en el libro de Números del capítulo 22:1 al capítulo 25:9. Bueno, venimos de la aparacha anterior, Jucat, decreto, que veíamos como el pueblo se había visto mucha rebeldía, queja, crítica, murmuración, muchos altibajos en el pueblo. En este llamado que el Padre nos da, también lo podemos relacionar y ver cada uno de los principios espirituales, por qué aconteció esto y cómo lo usa el Padre al día de hoy, para nosotros como pueblo también, seguir avanzando en el llamado que el Padre nos está haciendo. Vemos que en esta paracha Israel está a punto de cruzar el Jordán, están avanzando y Israel ha obtenido una fama de guerreros y generaba temor, que es lo que vamos a ver. Aquí vemos en esta porción, vamos a ver dos personajes donde curiosamente no se habla de Moisés, donde todo ha sido centrado primeramente en nuestro padre, pero todo guiado por Moisés. Pero aquí no lo vemos, es algo muy interesante y vamos a ver dos personajes en el cual el padre nos enseña y nos permite aprender cada uno de estos principios. En esta paracha también vemos que el pueblo, después de todos esos procesos, todos esos altibajos, situaciones que han vivido, pruebas, desiertos, se encuentran en el campamento de una manera ordenada, que es lo que el Padre nos está llamando a estar ordenados como pueblo en la dirección y de su palabra. Ya entrando en la paracha, vamos a ver en el libro de Números 22, del 1 al 3, dice de la siguiente manera. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Versículo 2, y vio Balac, aquí aparece el nombre Balac, que ya vamos a ver su significado más a fondo, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Él empezó a tener temor por lo que Israel había hecho. En el versículo 3, y Moab tuvo gran temor, entonces aquí vemos dos aspectos de Balac. Vio y tuvo temor a causa del pueblo, porque era mucho y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Entonces aquí vemos la definición de Balac, que ya la habíamos visto como destructor, como destruidor. Entonces Balac representa al destructor. Vemos que en el mundo donde estamos viviendo en este momento, estamos pasando una situación de enfrentamientos y de ataques espirituales donde el enemigo quiere destruir. Y vemos como la persistencia del enemigo en querer hacer daño a Israel, querer hacernos daño como pueblo. Pero de nosotros depende, amados, cómo nos comportamos y cómo nos mantenemos firmes en cada una de esas acechanzas del enemigo. De hecho, en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para matar, para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces aquí vemos una concordancia que el enemigo, el adversario quiere destruir, así como vemos el significado de Balac, que representa al destructor. Igualmente en Primera de Pedro 5:8 nos dice la palabra, sed sobrios y velados, o sea, que estemos atentos, que estemos alertas, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces el Padre nos llama como pueblo en su instrucción a obedecerla, a estar atentos, a ser sobrios y estar velando de día y de noche, velando en oración, velando en intercesión, velando, escudriñando su palabra para saber cómo direccionar nuestras vidas y el ministerio que el Padre nos ha dado a cada uno. En el capítulo 22, versículo 5 del libro de Números continuamos. Por tanto envió mensajeros a Balán, aquí aparece el otro personaje, Balaán, o también lo podemos encontrar como Bilán, hijo de Beor en Petor,
que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Entonces, este rey, Balac, tuvo temor al escuchar, al ver todo lo que estaba aconteciendo con Israel. Él llama a Balán, o también lo conocemos como Bilán, que ya vamos a ver su significado dentro de algunos. Él había tenido alguna fama como de profeta, pero también podamos entender quién es el verdadero profeta de acuerdo a lo que habla la Biblia. Y también entendamos que el Padre puede usar a todo el que quiera, pero no necesariamente es su siervo o es acorde a su plan. Entonces, una de las definiciones de Bilán es sin pueblo. Entonces ya vimos Balac, destructor. Bilán, sin pueblo. Entonces podemos unir estos dos conceptos de estos dos personajes y podemos crear una frase diciendo el destructor quiere llamar a alguien que no es del pueblo. ¿Para qué? Para atacarlos. Pero entendamos, amados, que pueden levantarse falsos profetas, como mucho lo dice la Biblia, pero de nosotros depende. Si caemos en eso que ellos quieren anunciar o engañar, o seguimos la instrucción de nuestro Padre. Entonces vemos que Balán tenía cierta relación con nuestro Padre, conocía a nuestro Padre, tenía alguna reputación de profeta, pero eso no quiere decir que era escogido, uno de los escogidos o uno del pueblo. En Números 22:6 dice, ven pues ahora, te ruego, maldíceme. Esto es lo que le solicita. Mire lo que el destructor llama a un supuesto profeta, pero mire la condición o la solicitud que él hace. Maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Aquí hay unos conceptos muy tremendos, amados, porque Balac llama a Balán, que no es del pueblo, para maldecir al pueblo, para maldecir a Israel. Mire que aquí ya se está distorsionando todo y se está haciendo algo todo contrario a la voluntad del Padre. Y también hay algo pues, que podemos resaltar. Dice, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Esto no lo hace un profeta, esto solamente, y menos una persona que en vez de profeta practicaba la adivinación, que esto lo confirma la palabra en varios textos, uno de ellos en Josué. Entonces, vemos que en este rey, que en ese temor que tuvo que enfrentar, el temor que le sobrevino a su pueblo, en vez de buscar a Elohim, a nuestro Padre, para bendecir a su pueblo, lo busca para maldecir al pueblo escogido de Dios. ¿Con qué intención se está buscando a nuestro Padre? Muchas veces, muchas veces vemos personas buscando o supuestos profetas anunciando a Dios, pero detrás de ello hay algo incorrecto en el cual se está buscando a nuestro Padre. Se busca a través de sus propios intereses o queriendo andar en sus propios caminos. La palabra en Proverbios 3, 5, 6 dice, fíate de Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Que nos fijemos en Él. Cuando veamos a alguien que está hablando de la palabra, veamos si esa persona lo está reconociendo los caminos del Señor. Si realmente está consagrado a Él, que la palabra que nos estén hablando viene de parte de Dios o de un hombre. Entonces vemos aquí también que Balac enaltece a Balán cuando le hace esta solicitud que maldiga a Israel. Balac le está dando una posición a Balán a la altura de Yahweh. Le está dando una posición única, pero eso solamente lo puede ejecutar nuestro Padre. Igual, de hecho, lo vemos y lo confirmamos en la palabra en Génesis 12:3, donde nuestro Padre llama a Abraham para el llamado que él hace, para bendecir su descendencia, que es lo que nosotros estamos siendo bendecidos a través del llamado que el Padre nos hizo y a través de Abraham. Y dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Aquí lo dice el Padre, que Él bendice y Él maldice, no un hombre, no un profeta. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces la bendición que nuestro Padre dio a Abraham está basada en identidad, en ser injertados como pueblo,
en entrar en un propósito eterno en el cual el Padre nos ha llamado. Entonces vemos que todos estos acontecimientos que estaban pasando, Moisés estaba con el pueblo, pero ellos no tenían nada de conocimiento sobre ello, pero sí estaban organizados, estaban alertas a escuchar la voz de nuestro Padre. Muchas veces, amados, nosotros no sabemos cuántas veces el Señor nos ha librado de tantas cosas porque el Señor se ha agradado de nuestras oraciones o de nuestro caminar y que así siga nuestro caminar haciendo su obra, humillándonos ante Él, que esa bendición que el Padre nos da cuando viene también la palabra bendición de la raíz Barak, es arrodillarnos, que cuando nosotros queramos esa bendición, la humanidad está buscando una bendición, pero primeramente lo que debemos hacer es postrarnos a los pies de nuestro Padre y entender como pueblo ser que somos injertados y que hay un propósito en nuestras vidas a través de Él. Continuando, números 22, 7 y 8 dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas, o sea, aquí ya vinieron el enemigo, Balac, el destructor, empezó a mandar mensajeros con dádivas, dice, con dádivas de adivinación, aquí se resalta la palabra adivinación en su mano y llegaron a Balán y dijeron las palabras de Balac. Entonces aquí ellos siguen insistiendo en la petición de maldecir al pueblo. Y ya podemos entender, amados, que un profeta no puede atender una petición que vaya en contra de la palabra del Padre, ni menos de maldecir a Israel, porque solamente lo hace nuestro Padre. Dice en el versículo 8, Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Yahweh me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balán. Increíble porque aquí Balán les dio como una esperanza de que, como que en su corazón, ya sabemos que lo que podía haber en el corazón de Balac, pensando, o de pronto en algunos textos se puede pensar que él es un profeta de Dios porque se relacionaba con Dios, pero no, era un adivino. En su corazón vemos aquí en este versículo 8, donde él está dando esperanza a una petición que no tenía en absoluto nada que ver, aún ni siquiera prestar oído a ello. Por eso nosotros no podemos prestar cuando se nos hable de cosas que vayan en contra de la palabra, como dice el Padre, que huyamos, que salgamos de ahí, que nos apartemos de todo aquello que nos pueda contaminar. Entendamos que somos Israel y los que no son del pueblo, por más que quieran hacernos daño, amados, no podrán si nos mantenemos firmes. Es importante en cada uno de estos procesos y como Israel allí como Moisés, que no estaban enterados de todo lo que se estaba aconteciendo, pero el Padre sí estaba ahí presente y entender que el Padre siempre está presente cuando nosotros estamos alineados a Él, es saber, así como en el libro de Efesios, donde Pablo habla en el capítulo 6 de la armadura de Dios, que nos dice en algunos apartes que nos mantengamos firmes, lo parafraseo, revestidos de la verdad y protegidos de la rectitud, dice allí en Efesios. Entonces, esa verdad nos reviste y la rectitud, el hacer justicia, el practicar justicia, el hacer la obra de Dios, en practicar su palabra, nos protegen. Es la mayor protección, amados. Y dice, estén siempre listos. Cuando nosotros estamos revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud, estamos siempre listos para anunciar el mensaje de la paz, el mensaje de salvación que el Padre quiere que llevemos. En Números 22:12, aquí vemos el mandamiento, la orden que el Padre le dio a Balac. Dice, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Es un mandamiento concreto, un mandamiento puntual. No hay que pensar si dudo, si el Señor cómo me lo dijo, de qué forma me lo dijo. Nuestro Padre nos habla muy claro y las Escrituras, cuando vamos a ella, las mismas Escrituras lo confirman. Entonces, somos un pueblo bendecido, amados. Y santos, somos un pueblo santo, apartado para Yahweh. Pero en Apocalipsis también nos enseña la palabra que la perseverancia, por eso de mantenernos firmes, de ser perseverantes. Israel es el que prevalece, amados. Y esa perseverancia de los santos es los que tenemos la fe de Yeshua y la obediencia a su palabra. En Números 22:18 dice, y Balán respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Yahweh mi Elohim para hacer cosa chica ni grande. Aquí él quiere, Balán
quiere mostrar como una buena acción que está haciendo, pero sabemos que su corazón no está alineado al corazón de nuestro Padre. En el versículo 19, Balán abre la posibilidad de volverle a preguntar a Dios. Aquí vemos que su corazón no está conforme al corazón del Padre. En el versículo 20, Yahweh lo dejó que actuara de acuerdo, así como dejó al faraón. Vemos muchos casos en la palabra donde el Padre deja actuar por la dureza del corazón. En el versículo 22 del capítulo 22, la ira del Padre se encendió por lo que ya el Padre conoce todo. No tenemos aún la palabra en la boca y él ya la conoce. Él se llenó de esa ira santa en contra de Balaam por lo que él estaba teniendo en su corazón. En el versículo 32, continuando, y el ángel de Yahweh le dijo, es cuando él azota al asna que llevaba con él, y el Padre se manifiesta a través del ángel, de su ángel, de Yeshua, de su manifestación. Dice, he aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Aquí el Señor resalta lo que Balán estaba haciendo. Y sabemos que el Padre le puede hablar a cualquier persona, puede tener una conversación, pero no necesariamente es porque esa persona está bien ante los ojos de nuestro Padre. Aquí vemos también en el libro de Génesis 20 cuando el Padre también le habló a Abimelech. Aquí hay una referencia escritural, pero sabemos que no significa que sea su siervo. Lo que vemos en Balán fue que el dinero lo movió. Ese es un tema muy fuerte en la humanidad, amados. Como dice la palabra, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. En esa parte hay mucha exposición a caer en esa tentación. Un profeta de Yahweh no recibe dinero, no recibe dádivas. Un profeta de Yahweh da la palabra de Yahweh sin añadir ni quitar nada de ella y lleva al pueblo al arrepentimiento. Aquí nos confirma la palabra en el pacto renovado, segunda de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor. Aquí confirma la palabra que se han extraviado, por el cual amó el premio de la maldad. Aquí bien vemos la confirmación del corazón que tenía este supuesto profeta. Judas 1:11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán. Aquí vuelve y nos confirma la palabra. Es un tiempo, amados, donde se han levantado falsos profetas y la palabra lo dice muy claro, pero debemos tener cuidado en consagrarnos, en estar en ese ordenamiento, como estaba el pueblo esperando la orden del Padre. No podemos dar un paso si no es dirigido por la instrucción de nuestro Padre, amados. Segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor. Aquí también es lo que estamos viendo, están negando que Yeshua es el Adón, que Yeshua es Adonai. Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En Colosenses 2:8 también nos confirma la palabra, mirad que nadie nos engañe, ese mundo de engaño que hay por eso hay tinieblas, por eso hay situaciones que la gente está siendo tan engañada y se han apartado tanto de nuestro Padre. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los movimientos del mundo y no según Cristo, Mashiach. Terminando, amados, ya pues pudiendo leer cada uno de estos capítulos que nos aclara mucho en sus casas, poder mirar cada reglón, cada versículo para escudriñar bien y confirmar lo que nosotros enseñamos. Poder ver que en el capítulo 23 y en el 24, la maldición que quería hacer Balac en contra del pueblo se convirtió en bendición. Como dice también allí en el libro de Salmos, maldigan ellos, bendice tú. El Padre usó todo esto para darnos una enseñanza, para mirar que cuando nosotros estamos atentos, escuchando su voz, Él es el que nos da la bendición. Nadie puede maldecir a Israel. Israel somos un pueblo escogido que prevalece, que tenemos la fe de Yeshua y la obediencia a su palabra. Vuelvo y lo confirmo, vuelvo y lo comparto, porque es importante tener estos dos
conceptos de la santidad, mantenernos firmes, tener la identidad de ser parte de un pueblo. Por ser parte de un pueblo, mire que se vinieron alguien que no era del pueblo. Debemos no darle lugar al enemigo, no dejarnos engañar por sus artimañas. El pueblo estaba organizado. Es el tiempo de organizarnos, amados, saber quiénes somos en Mashiach. Lo que Yahweh ha bendecido, nadie puede en nuestra contra. ¿Qué palabra estamos llevando? Nosotros también podemos decir que eh, cuando un hombre puede hablar, podemos ser persuadidos por esos deseos de la carne, pues, por los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso lo habla muy claro la palabra, que esos deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, es lo que puede torcer el camino de la verdad de nuestro Padre, de nuestro Padre. Y le pido a nuestro Padre que nos ayude a mantenernos firmes en obediencia, en rectitud, en amor, en fe, para llevar su Torah, porque un verdadero profeta no adivina la suerte de nadie, que es lo que estamos viendo hoy. Un verdadero profeta lleva la Torah y el arrepentimiento, la palabra de Dios. Podemos escudriñar qué es un profeta. Les dejo como reseña, como referencia escritural, Deuteronomio 13, 1 al 4. Aquí la misma palabra nos explica qué es un profeta. Cuando no se escucha atentamente la palabra de Dios y se pone por obra, vienen consecuencias, que es lo que vemos cuando no se hace las cosas que se deben hacer. Vemos que Balán tuvo más adelante en las otras enseñanzas que van a venir, vemos como el fin que él tuvo. Y cuando se hacen las cosas mal, se desvía, se desvían del propósito de Dios. Terminando Apocalipsis 2:14, cuando el Padre le habla a las 7 iglesias, aquí a la iglesia de Pérgamo, que vemos que todo esto es una influencia corrupta que se está viendo en el sistema religioso de este mundo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balán. ¿Cuál es la doctrina que están trayendo a las iglesias? No están alimentando al pueblo, amados. Es necesario que se salga de esas tradiciones, de esa esclavitud donde quieren líderes querer mostrarse, en querer hacer su reino, pero están lejos del reino de nuestro Padre, que retienen la doctrina de Balán, que enseñan a Balac a poner tropiezo. Es lo que estamos viendo, a poder tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí lo confirma muy claro la palabra. Siempre va a haber un adversario, amados, que va a utilizar al que no es del pueblo para atacarnos, pero de nosotros depende si nos mantenemos firmes, si estamos obedeciendo su palabra, si estamos haciendo la palabra de nuestro Padre. Nuestro pueblo, nosotros como pueblo debemos estar formados como un ejército en unidad, en fe y en obediencia. Gracias, Padre, por esta tu bendita palabra, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a mantenernos firmes, escuchando tu voz y no dejándonos engañar por las artimañas del enemigo. Que tengan un Shabbat Shalom muy bendecidos, amados, y que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes. Bendiciones.